Arratsaldeon, arratsaldeko 6:00, pleno hasi baino lehenago, con carácter previo, se quería plantear una cuestión de orden. Como sabéis, el pasado lunes día 23 se intentó mandar desde que se decretaría la convocatoria con el orden del día del pleno y el acta. Además, con un nuevo modelo que yo creo que conocemos y que además fue aprobado en pleno, que yo creo que facilita bastante el trabajo y lo hace más cómodo para todos y todas. Pero bueno, es la primera vez que se intentaba mandar esta audioacta y pesaba mucho y quedó sin enviar en la bandeja de salida, lo cual no pudo ser comprobado hasta el día siguiente, dado que los dictámenes de Hacienda llegaron a última hora y no pudo advertirse el problema técnico hasta el día siguiente. Bien, el asesor jurídico secretario en funciones, como sabéis, se llamó a todos los grupos y al concejal no ha escrito, disculpándose por esta circunstancia y por si hubiera algún obstáculo para la celebración de la sesión con carácter ordinario, toda vez que formalmente no ha podido respetarse el plazo de 2 días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la sesión la sesión del artículo 52,4 del RON. Y si así fuera, para evitar, yo creo, que temas y problemas mayores en un tema que además que entendemos que se trata hoy, que son las actas, impuestos y precios públicos municipales, ruego que se ponga de manifiesto en este momento, a fin de suspender o no la sesión, si algún concejal o concejala tiene algún problema al respecto, para que siga el pleno con total normalidad y tratemos los puntos que hay estipulados. Si ningún concejal o concejala tiene ningún problema al respecto, daríamos por válida entonces la entrega y el envío y procederíamos entonces al orden del día. Aurrera orduan. Bat, egoki bada, 2017ko irailaren 28an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Honen gainean zer esanik? Bai. Es que bai, que me ha adelantado. Es que boscatzeko zen, bai. Es dación de cuentas da, ¿eh? Desaprobación del acta. Ah, perdón. Barkatu. Sergio, barkatu. Bai. Pepe. Sí. Basauri, bai. Sí. EH Bilduk. A2. PSek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, urrengo puntua. Barkatu berriro, eh? Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko irailaren 18tik urriaren 18 arte egindako dekretuen barri emotea. Ez dakit honen gainean, aipamenik, ez balego jarraituko genduke. Urrengo puntua mesedez. 3. 2017ko hirugarren hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren barri emotea. Honi buruz zer esanik, urrengo puntua mesedez. 4. Aurrekontu aldaketei buruzko 3/2017 zerrendaren barri emotea. Hain zuzen ere, udalbatza ez diren beste organoek onetzitako aldaketak jasotzen dituena. Aipamenik, aurrera orduan. 5. 2017ko hirugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontu egikaritzaren berri emotea, udalarena eta erakunde autonomoena. Honen gainean, zer esanik, urrengo puntua mesedez. 6. 2017ko hirugarren hiruhilekoan zehar hornitzailei ordaintzeko batezbesteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Honi buruz zerbait, urrengo puntua mesedez. 7. 2017ko Basauriko udaleko langileen ordainsariaren 1% igotzeko proposamena onestea. Bai, Sergio. Bai, sí, sobre la subida salarial de la plantilla del ayuntamiento, pues bueno, nada que objetar al respecto de la subida del 1%. Aunque bueno, si hubiese sido posible, me hubiese gustado que el porcentaje fuese superior, pero bueno, es lo que hay en estos tiempos. Luego sí que a la pregunta a los delegados sindicales de cuándo se van a pagar los atrasos originados, pues nadie sabe y nadie contesta en este equipo de gobierno, digamos, que al principio de año sembró mareas y ahora recoge tempestades. Una vez más, el tiempo da la razón a quien la tiene, pero bueno, no espero que lo reconozcan. Echando la vista atrás, como ya dije en su momento y recordando las alegaciones que presentó un vecino a los presupuestos de 2017, pues bien, la alegación número 5
precisamente nos alertaba de que no se contemplaba incremento salarial para la plantilla y en caso de subida nos pondría un aprieto para cuadrar y equilibrar las cuentas. Y enos aquí, en la situación que describía aquel vecino, y me imagino que los que estuvieron de acuerdo con ustedes en no tener en cuenta esa alegación en su momento, estarán ayudándoles a buscar ahora soluciones, porque ¿de dónde va a salir el dinero para pagarlo? ¿Hay que esperar los nuevos presupuestos o va a aflorar algún fondo de reptiles? Y como, para que no digan nada, como yo también quiero aportar alguna idea para solucionar esto, la subida, ¿de dónde va a salir? Les sugiero que recuerden los 320.000 euros que no fueron imputados en el presupuesto del 2017 como subvención de Udalkutxa, de lo que ya dimos cuenta en su momento. Estoy a favor de la subida. Cualquiera lo diría. Quiero que el delegado de Recursos Humanos quiera decir algo al respecto. Sí, Sergio, te contesto a cuándo se va a pagar los atrasos. Creo que no estuvieses en la comisión siguiente de Recursos Humanos. En la primera comisión de Recursos Humanos no se dio los datos exactos porque los tenemos que trabajar. En la segunda comisión de Recursos Humanos se dio claramente las fechas de cuándo se va a pagar el 1%. Si quieres te las comento para que lo sepáis o... No. Creo que es un malentendido por tu parte, No, he dicho los atrasos del año, no el 1%. ¿Atrasos? Sí, los atrasos del 2017, ¿eh? Sí. Lo que se va a pagar ahora es el 1%, o sea, lo que se va a pagar ahora, estamos aprobando el 1%. Sí. El cómo se va a pagar es lo que no sabíamos cómo, pero en la anterior Comisión de Recursos Humanos se dio la clave de cuándo y cómo. Lo repito por si no se sabe, en la nómina de noviembre se va a pagar ya con el incremento del 1%, en diciembre se va a hacer una nómina con los atrasos realmente desde enero hasta octubre y con eso ya queda finiquitado el tema de la subida del 1%. Bai. Gracias, Chomin. Pepe. Sí. Basuri Baik. Sí. EH Bilduk. Bai, ni bakarrik komentatu nahiko nuke Basauriko udaleko eta erakunde autonometako udal langileen batzordeko kideek eskatzen duten moduan negoziazio mahai orokorra ahalik eta lasterren biltzeko, baino ados gaude proposamenarekin. Ederto. PSek. De acuerdo. EJak. Ados. Aipamen txiki bat, Natalia esandako hori buruz, labur, barrakarrik esatea, hori euri dakienez, EUDELen esku dau, negoziazioa osoa da eta Euskadi mailakoa, EUDELen indar politiko guztia dauz, eta EUDELek emondako agindua eta irizpideak horre dire. EUDELetik negoziatzea alde neurrian, eta nik uste dut hori zainakela sindikatuei eta hori badakizia, baina, bueno, gogoratzea bai, EUDELen parte hartzea deku, danok, ez daki Podemos dagoen, baina beste guztiok uste badago zela. Bai. Bai, hurrengo puntua mesedez. 8. 15.000 euroko gastua baimentzea produktibitate osagarrirako. Bai, Sergio. Pepek. Sí. Basuri Sí. Baik. EH Bilduk. Bai, ados. PSek. De acuerdo. EJak. Ados. Vale, ederto. Hurrengo puntua mesedez. Behin-behineko onespena ematea, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen 3 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Bai, aldez aurretik bai esatea, aurretik eginda moduan, proposamena dela, alde neurrian puntu guztiek zergak eta presio publikoken zer ikusi edekon puntu guztiak, oain 9. puntutik 28. puntura, puntu guzti horren ez da bai da, debatea, egitea txanda bat bit edo irutan, dana dalakoa, baina egitea bakar batean, eta gero bozkatzea bai puntuz puntu lan behar dalako arazorik egon ez daiten. Beraz, proposamen esango zen, debatez ez da bai da zabala irekitzea, puntu guztioen gainean, ez da bai da eta debate horren barruan, eta gero bai banan bozkatzea, baina berriro debatera jo barik. Beraz,
ados bagauz, aurretik beho lan egin dugu, baina, bueno, nik uste dut esan behar dela eta plenoaren eta zinegotzen adostasuna bilatu alde neurrian. Beraz, solaz egingo orduan, debatea orokorra izango da, eta gero banan-banan bozkatzen joango gara. Ez da zetan bozkatu beharrik, ez da, adostasuna badau, eta inore zebez esaten ez badau. Exacto, por asentimiento. Vale, ok. Beraz, hola egingo du inor kontrakorik ez badoko. Bueno, una presentación previa y luego, como bien está siendo habitual, y luego abrimos el debate, si os parece. Bueno, tasas y impuestos y precios públicos. Bueno, como introducción, sabido, creo que por diversas causas y en parte también por la coyuntura general, pero que ya viene siendo reiterada en los años pasados, los ingresos a las arcas municipales han descendido apreciablemente en los últimos años y, sin embargo, también hay que decirlo, los gastos de las prestaciones y servicios que se ofrecen a los baserritarras, que ofrece el ayuntamiento, que somos todos y todas, se han mantenido y en algunos casos se han aumentado también por diversas circunstancias. Para poder mantener servicios y prestaciones hay que mitigar en lo que podamos esa caída de ingresos y aumentar el grado de autofinanciación de algunos servicios que en algunos casos es bajísimo este grado de autofinanciación. Se ha congelado, es cierto, durante varios años, quizás cuando la crisis más apretaba, las tasas e impuestos, pero la relación de gastos e ingresos hay que ir actualizando estos para mantener el equilibrio financiero, si no va a llegar a un punto que esto va a ser difícilmente mantenible, que no va a ser sostenible. Nuevos servicios e infraestructuras, por ejemplo, que ya van creando gasto corriente, aunque lleven años abiertos, Castegunes San Miguel, Marianea, nuevos ascensores, limpieza y mantenimiento de nuevas organizaciones que se van levantando y se van creando y evidentemente tiene unos vecinos o vecinas a los cuales también hay que darles servicios de limpieza, jardinería, etcétera. Quinto contenedor, al igual que temas que ya se vienen manteniendo en los últimos años, además con un acuerdo amplio en el Pleno, como son ayudas económicas a comercios, a comunidades para rehabilitación de edificios, apertura de patios de centros escolares, bueno, etcétera, etcétera. Y todos, bueno, son servicios que acarrean también costes de mantenimiento que se han ido sumando a la columna de gastos, al igual que las ayudas económicas, bueno, hay ayudas que se han ido sumando a la columna de gastos. O sea, la clave, yo creo que la ecuación es fácil de entender. Si mantenemos, incluso aumentamos algún servicio y no aumentamos los ingresos, pues esto tiene el punto que tiene. Hasta un punto llegamos que esto es insostenible. Mira, por lo tanto, es complicado tener un equilibrio financiero si se ingresa menos y el gasto se mantiene o sube. Y complicado, además, hacer esto sin un excesivo impacto, así que no tenga también un gran impacto en los vecinos y vecinas. Bueno, por eso proponemos en líneas generales, aunque ahora habrá el debate al respecto, empecemos una congelación del IBI, el IAE, la plusvalía y el ICIO, que son algunos de estos impuestos que ya ha tenido algún efecto también y tuvo una utilización fuerte que lleva muchos años sin actualizarse el año pasado. Actualización generalizada en el resto de impuestos en torno al 2%, dentro de impuestos, tasas y precios públicos, en torno del 2%. En el resto, modificación de las tarifas de la recogida de basuras. Hay que dar algunos datos, creo que son muy gráficos y muy ilustrativos. En el 2016 el ingreso por recogida de basuras fue de 1.700.000 euros y el coste de 2.620.000 euros. Esto hace un déficit en torno a 900.000 euros. Que evidentemente asumen las arcas municipales, ascote todos y todas las baserritarras. Pero estamos contando con un déficit, repito, de 900.000 euros. Desfase debido a que las cuotas no se han modificado desde hace también años, pero la evolución de costos ha crecido entre 2006 y 2016 en un 66%. Es un dato importante. En 10 años ha crecido un 66% los costos del servicio de basuras. Evidentemente no solo a Basauri, es algo general. Mantener bonificaciones y descuentos para colectivos también se plantea como personas que ya viene siendo reiterado los años pasados, colectivos como personas desempleadas, perceptoras de la RGI y estudiantes en diferentes tasas y precios públicos como Kultur-Etxea, Basauri Kirolak, Euskaltegi, etc. Y bueno, sin más, ya sabemos que hemos andado también justos con este tema y que los plazos también aprietan para algunas cosas que pueden entrar en vigor en el 2018, pero bueno, también agradecer en cualquier caso la labor de los grupos políticos, concejales y concejalas, pues bueno, que han tenido bien y han podido presentar y proponer algo y que creo que siempre es enriquecedor, sabiendo que hemos andado
justos este año y así lo reconocemos. Bueno, beste barik, izan eskero debatea eztabaida zabalduko du. Sergio. Bai. Bueno, pues para comenzar, antes de pasar a exponer el parecer sobre las modificaciones de las ordenanzas fiscales de 2018, me gustaría proponer que a la hora de enviar a los grupos políticos y a un servidor por parte del equipo de gobierno la propuesta con las modificaciones que se consideran necesarias en materia fiscal fuesen acompañadas de una memoria de cada ordenanza fiscal donde se detalle la variación que ha supuesto la recaudación con respecto al ejercicio anterior y con la previsión que se había estimado para la nueva tasa aplicada. O sea, que es decir, una previsión de recaudación con la implementación de la tasa y recaudación real generada al final del ejercicio. Así esto nos permitiría a los demás un análisis más exacto y real a la hora de tomar decisiones referidas a la gestión de impuestos, para que luego los que vengan años posteriores pudieran tener mejor criterio. Luego, con la propuesta de subida generalizada del 2%, que al final es un 2%, en las tarifas a aplicar, creemos que supera con creces las subidas salariales de los pocos afortunados que las tienen, la verdad, y que oscilan entre el 1% del funcionariado y el 0,25% que perciben los pensionistas, que siguen perdiendo poder adquisitivo, siendo cada vez más pobres. Ni qué decir tampoco lo que va a suponer para todos y todas los vecinos y vecinas que se encuentran en situaciones peores, que tienen ayudas sociales, tienen salarios ridículos, están en exclusión y demás. Considero que se trata de una subida que agravará bastante las maltrechas economías de muchos y muchas baserritarras, pues a estas subidas hay que añadir todas las que tendremos de más, que tendremos que soportar desde todos los ámbitos. Por otro lado, también sabemos que los servicios que se dan desde las instituciones tienen que ser financiados por todos los usuarios, porque somos conscientes de que los servicios públicos, por ser públicos, no son gratuitos. Pero de ahí, por ejemplo, hacer nuestras las recomendaciones de la Sociedad del Gobierno Vasco, IOBE, que nos recomienda que pague más quien más residuo genere, que es un buen principio, con el que nosotros estamos de acuerdo totalmente, pero luego habrán conseguido, a la industria y a servicios, de contribuir con el déficit generado por la gestión que ha dicho muy bien el alcalde ahora, de 900.000 euros de déficit. Eso, el servicio de contribuir con el déficit generado por la gestión de recogida de basuras, pues hombre, argumentando que mediante su normativa medioambiental les obliga a utilizar gestores de residuos habilitados a trazar los residuos que generan y en la práctica a una escasa utilización del servicio. Pues hombre, realmente entendemos que empresas como Bryston, Sidenor y alguna más con residuos puntuales, que pueden llegar a la docena y media, pero el resto, diariamente la verdad que vemos a los comercios de hostelería y la pequeña industria, lo que supone la mayor parte del tejido económico del municipio, que utilizan los mismos métodos y los mismos lugares que utilizados por las viviendas. Y precisamente hace un año la portavoz socialista apuntaba que tenemos la mala costumbre de pensar que una subida de tasas es una penalización a los vecinos del municipio. Pero a la vista de la subida del 33,4%, que no habéis dicho, 33,4% que sube la recogida de basuras, y únicamente a las viviendas, pues que intenten convencernos de que esto no es un castigo para los vecinos que cometen la osadía de reciclar voluntariamente, generando un gran beneficio a alguien que saca dinero de las basuras, como quien dice, roba el último negocio de los pobres y lo tira al vertedero. Como decía el gran Evaristo Paramás. Y para terminar, reafirmarme que los servicios públicos no son gratuitos y que todos debemos contribuir a sufragarlos. Pero dada la coyuntura económica en que nos encontramos, que la macroeconomía va muy bien y los que sufrimos la microeconomía no podemos decir lo mismo, consideramos que estas subidas, ciertas subidas, van a suponer un deterioro en la vida de muchas familias de Basauri, porque donde el político, digamos que ve ciudadanía, yo personalmente veo caras y nombres de personas que cobran pensiones mínimas y sueldos que no llegan a final de mes. Y entiendo que las tasas gravan nuevamente las economías más débiles. Sin más. Pepe. Sí. Bueno, desde el PP hemos presentado 33 enmiendas a la propuesta del equipo gobierno. Voy a hacer un pequeño resumen, digo, porque ya que las he presentado, pues una, sobre todo, yo creo importante en el recargo del IBI, incrementando la casuística. Esto es un tema que ya en su día
lo comenté cuando se propuso. Ya hubo cierta discusión en la cual yo decía hasta qué punto se iba a poder saber si una vivienda estaba ocupada o no. Y se me contestaba que si estabas empadronado o no. Y se me reiteró y dice, parece que no, como que no te enteras que eso es lo que pone. Bueno, al final, pues eso que se decía desde el equipo de gobierno, pues no es así, porque de hecho, no solamente con estar empadronado se puede demostrar si una vivienda está ocupada o no. Este recargo del IBI, luego, pues al final lo que hizo fue que recuerdo a la gente que al final era algo voluntario, porque la norma foral lo recoge como potestativo. Se podía acoger sí o no. Y en este caso se decidió que sí, con la excusa de que así se iba a sacar vivienda al mercado, pensando que la gente tenía la vivienda cautiva pues por antojo o porque quería, sin entrar a determinar que podía haber unos casos excepcionales, unos de los cuales yo propuse varios en su día cuando comenté la posibilidad de hacer una comisión extraordinaria, la cual todos los partidos políticos dijeron que sí, salvo el equipo de gobierno, que no se quiso sentar a hablar con el resto de fuerzas políticas para ver cómo se podía desenredar este enredo que ellos mismos habían enredado. Y bueno, y lo que en su día se dijo que no se podía hacer, pues hoy se viene y se hace. Es más, recuerdo que alguien mencionó por aquí, creo que fue Soraya, cuando se le dijo que no, se me transmitió a mí en este caso que no se podía, a ver si en Eibar se estaba haciendo mal. Porque esto que ahora se hace, pues ya se ha hecho en otros municipios, pues como es Eibar, como es Irún. Entonces, bueno, ahora se ha recogido una casuística, bueno, no está mal, y nosotros proponíamos más casuística, como por ejemplo, pues la gente que tenga su vivienda en venta. Al final, si lo que se quiere es facilitar que la vivienda salga al mercado, pues no gravemos al que la tiene en venta. Entonces, bueno, se han incorporado algunas, pero yo entiendo que se podría haber sido más generoso y haber incorporado algunas otras excepciones. En vehículos, dentro de esas 33 enmiendas, pues también proponíamos algunas que son de otros años, pero no dejan por eso de ser menos actuales, ¿no? Pues tema de familias numerosas, lo de siempre, recordar que familias numerosas no son solamente aquellas que tienen 3, 4, muchos hijos, sino que la ley recoge mucha casuística, pues como huérfanos, adopciones, parejas, bueno, varias. Y esto también se justifica también, pues, al quitarse desde la Diputación la bonificación del IBI que tenían, lo cual ya el Ararteko en su día ya recomendó pues, que sería interesante retomarlo, pues quizás esto pueda aliviar un poco la carga que pueden tener esas familias. También intentar bonificar a aquellos que contaminan menos. En cuanto al IAE, pues también otra que es recurrente, pues bonificar a aquellas empresas que creen empleo, a aquellas nuevas empresas y también a aquellas que estén en pérdidas. Porque al final muchas pymes, pues por necesidades, se ven obligadas a aplazar el pago del IAE. Entonces, igual una buena forma puede ser que se les bonifique, porque al final aplazas el pago y te comen los impuestos y te comen los intereses, que al final luego pues van incrementando esa carga que puede lastrar a muchas pymes en situación precaria. También bonificar los planes de transporte y aquellas empresas que utilicen energías. Hablamos de incrementar la bonificación, por ejemplo, en este caso ya se bonifica, incrementar. Y aquellas que tengan certificados de gestión medioambiental. En la Casa de Cultura, y pongo un ejemplo, pedíamos la reducción de los precios públicos. El año pasado se incrementaron, entonces como en su día propusimos que ese incremento fuese progresivo, pues por eso entendemos que igual ahora se debería volver para que no sea tan gravoso también. Igualdad, bonificación a familias numerosas y que se incremente la bonificación a familias numerosas y personas en situación de necesidad. Y una que es de siempre, que es que se bonifique a las personas en desempleo a la hora de ir al social antxoki, que a mí se me dice que a ver cómo se justifica, pero en cambio se pide para otras normativas del ayuntamiento, se da la posibilidad. En cambio para el social antxoki, pues no, pues debe ser, pues no sé por qué, pues porque es el social antxoki, pero no se me ha dado otra respuesta. Y luego el resto van en función, sobre todo, a pedir que se congelen las demás tasas e impuestos que se incrementan. Sergio ya ha hecho mención al incremento del 33% de las basuras. Hombre, parece ser, o que alguien se ha dado cuenta de que ahora las basuras pues son deficitarias, ¿no? Y como bien se ha dicho, desde el 2006, pues hombre,
El señor alcalde ha dicho unas palabras, ha dicho, los ingresos han disminuido, el gasto se ha aumentado, esto no es sostenible. Yo creo que esto ya, yo lo llevo diciendo 2 años, por lo menos. Cuando lo estabas comentando, digo, esto me recuerda a varios presupuestos, varias liquidaciones y varias cuentas generales. Ahora estaba revisando aquí la aprobación de la cuenta general del 2016 y es lo que decía, ¿no? En el 2014 el ayuntamiento tuvo un beneficio de 1,1 millón de euros. En el 2016 cerró con menos 3,5. En el 2014 tuvo un ahorro neto de 2,4. En el 2016, 80.000. Remanente de tesorería, la hucha, los ahorros. En el 2014 había 3,5 millones de euros. En el 2016, 492.000. 3 millones de euros menos. Si de pronto, 3 millones de euros. Entonces, claro, es más, yo creo que en algún debate ya dije, o aquí o se pone orden, se controla el gasto, se hace más eficiente, o simplemente aplicar esas memorias que ponen en los presupuestos, o aquí el ayuntamiento lo iba a pasar mal, o se iba a ver obligado a subir impuestos, y en su día mencioné incluso la tasa de basuras. Entonces, he aquí que esto ha ocurrido y al final este incremento de impuestos no deja más que poner a la luz la mala gestión económica de este equipo de gobierno, que le ha llevado a las palabras que ha dicho el señor alcalde, ¿no? Esto no es sostenible. Habla del 5.º contenedor, tampoco es la superinversión. Se habla de ayudas para inversión, rehabilitación. Por ejemplo, las ayudas para inversión en espacios privados de uso público lleva congeladas desde hace mucho tiempo. Entonces, basuras, un 33%, lo que también se decía, ¿no? Ahora, de repente, las basuras, pues hay que tapar un agujero que parece ser que, bueno, que ahora nos hemos dado cuenta de que está. Esto no es un incremento fundamentado en intentar adecuar los costes del servicio, sino simplemente es consecuencia, pues, de una mala gestión económica que ha llevado a tomar esta decisión, que es la que ningún político quiere hacer, que es subir impuestos. Bai, Basauri, bai. Sí, bueno, yo quería hablar un poco de la base de los criterios que se han venido empleando, a nuestro parecer, para plantear esta subida. Para nosotros los criterios que se han usado desde el equipo de gobierno en este caso y desde el área de Hacienda han sido criterios meramente recaudadores, ¿no? O sea, no se han buscado valoraciones más profundas que nosotros creemos necesarias, ¿no? Dentro de las mismas ordenanzas tenemos impuestos que van ligados a, pues, en determinados casos, autónomos, o impuestos que pueden afectar a determinados ámbitos de la población, que de una manera, y otros impuestos que afectan de otra, y sin embargo planteamos una subida global, pues ahora mismo creo que por el acuerdo que se había llegado con el Partido Socialista, hasta el 2%. Bueno, desde luego no es nuestro modelo es ir a cada ordenanza fiscal y reevaluar un poquito qué afecta a quién, porque nosotros creemos que eso es lo que se basa. No puede ser que se suba lo mismo para el ámbito, por ejemplo, de los autónomos, como era el modelo que se presentaba en la ordenanza fiscal número 6, recaudar impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. No puede ser que esa subida sea igual a plantear la instalación de una valla publicitaria de 24 metros cuadrados. O sea, a nosotros no nos parece lógico que la subida sea equitativa en un sitio o en otro. O sea, creemos que el baremo o la brocha tiene que ser un poco distinta en cada ámbito, ¿no? Volviendo al ámbito que ya planteaban los dos compañeros, el tema o la gran subida, por decirlo de alguna forma, que es la subida del ámbito de las basuras, nos volvemos a encontrar lo mismo que nos encontramos el año pasado en cultura, ¿no? Que es plantear un impacto grande en una ordenanza fiscal que no se había cambiado los precios, pues, en muchos años, ¿no? Y ahora de repente, pues, el impacto que se va a generar sobre los ciudadanos es bastante fuerte, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros planteamos en ese sentido también era plantear una subida más progresiva. Creo que Bobby luego querrá hacer algún apunte hacia el tema de pues no sé si recogida selectiva, etcétera.
y hacia el tema de bonificaciones que también se podían haber llegado a plantear, ¿no? También nos sorprende un poco que se planteen también subidas en el ámbito de la escuela de música, cuando pues volvemos otra vez a la misma situación, ¿no? No se ha podido plantear durante años la recepción de subvenciones para los estudiantes que están en dichas escuelas, ni se ha ofrecido, a nuestro parecer, al menos un servicio como el que se debería haber ofrecido, y sin embargo pues, se plantean subidas que a nuestro parecer no entendemos, ¿no? Sobre el tema de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etcétera, bueno, pues volvemos a comentar lo que hemos comentado todos los años, ¿no? Volvemos a hacer brocha gorda y subimos de manera equitativa todos los vehículos, ¿no? Subimos los que tienen más caballos fiscales, los que tienen menos caballos fiscales, evitando así hacer la posibilidad de penalizar a los que nosotros creemos que hay que penalizar más, ¿no? A los vehículos que tienen más caballos fiscales y aquellos que son vehículos utilitarios de personas que no tienen, en muchos casos, poder adquisitivo, pues resulta que le hacemos la misma subida que al resto. Bueno, pues con el tema de los abonos especiales del Instituto Municipal de Deporte, ya lo comentamos en su momento, no nos parecía correcta también el abono que se plantea, porque bueno, se equipara a familias y a personas de carácter individual, con lo que estamos diciendo que familias con ingresos inferiores al salario mínimo y personas individuales con salarios inferiores al salario mínimo, pues son los que pueden acceder. Bueno, yo no sé qué familia hay con un salario mínimo interprofesional, porque vamos, si esa persona va a acceder al polideportivo, no sé, me parece, o sea, esa familia si va a acceder al bono, no sé yo si con menos del salario mínimo interprofesional va a tener posibilidad ni tan siquiera pagarlo por mucha bonificación que hay. Luego, pues bueno, poco más yo creo que ya comentamos en su momento. La modificación también del ámbito de las ludotecas, creo que se nos aceptó en comisión. Bueno, poco más, creo que hay más temas que tratar, pero bueno, supongo que ya hubo debate también en la comisión. ¿Qué más? Alto, H. Bilduk. Bueno, vamos a ver si intento hacer un pequeño resumen y un poco ordenado de todo esto. Bueno, nuestro grupo municipal en un principio ha estado de acuerdo con la subida del IPC. Lo dijimos en comisión porque el equipo de gobierno planteaba un 2,6%, el PSE en una de sus enmiendas planteaba un 2%. Nosotros dijimos que si se llegaba a un acuerdo, que nos sumábamos a ese acuerdo sin ningún problema. Afortunadamente se llegó al 2% y bueno, pues así lo dijimos, que estábamos de acuerdo. Al final tenemos que disponer de los medios suficientes para garantizar primero la protección social y luego pues para desarrollar políticas municipales, garantizar servicios, etcétera. Y creemos que esta subida, después de unos cuantos años de congelación, pues bueno, había que hacerla. También estamos de acuerdo que la mayoría de los impuestos, no de tasas o precios públicos, pero sí impuestos, no se tocan, se congelan. Como puede ser el IBI, que ya el año pasado ya tuvimos el susto, pues bueno, ya está bien que este año no se toque, el IAE, pues lo que he comentado, el ICIO, que solo se grave a las personas que no cumplan la norma, bueno, nos parece incorrecto, y pues eso, y las pluralías y demás. Por ordenar un poquito las enmiendas y lo que nuestro grupo municipal dijo sobre ellas, lo ha comentado Gaby, una de las recurrentes eran las familias numerosas y demás. Nosotros siempre estamos más por la unidad convivencial, el número de miembros de esa unidad y los ingresos de esa unidad convivencial. Es muy sencillo, si eso ya incluye no solo las familias numerosas, sino todo tipo de familias. Bueno, lo demás, las bonificaciones a empresas y demás, ya dijimos el año pasado que no y volvemos a decir este año que no. El año que viene también diremos que no, digo, por adelantar un poquito. Respecto a otras enmiendas que hubo aquí, pues por el tema de los vehículos, también votamos en contra porque lo comentamos en la comisión. Esto ya se hizo consecutivamente durante 2 años. O sea,
intentar que haya mucha distancia, más distancia entre los vehículos con poco caballaje fiscal y mucho caballaje fiscal se ha hecho durante 2 años seguidos. Entonces, entendemos que ya esa distancia ya está creada. Por eso no queríamos hacer otra vez, pues eso, no grabar el 2%, sino al 5 o 7, no me acuerdo las cifras. Además, al día de hoy yo creo que ya está casi hasta que hay que repensar y darle una vuelta a este impuesto y a esta forma de grabar el impuesto, porque los vehículos ya con más caballaje fiscal no son los que más contaminan. Entonces igual hay que dar una vuelta a este impuesto, no sé si se puede hacer o no, y ya empezar a hablar más de edad de vehículos que de caballajes de los mismos. Las que no hemos aceptado ninguna enmienda, aunque alguna salida como la herencia, es el tema de quitar o intentar eliminar en lo posible o quitar bonificaciones al tema de las viviendas vacías. Nosotros hemos votado todas en contra, aunque nos consta eso, que bueno, el tema de las herencias, si no me equivoco, ese punto sale a favor. Un poco global, al final este proyecto en su día con el equipo de gobierno, pues este grupo municipal pues llegó a unos acuerdos, más o menos en el tiempo se han ido, las modificaciones han sido bastante pequeñas, han sido temas de legalidad de diputación, excepto el IBI del año pasado que fue bastante gorda, pero lo demás han sido modificaciones poco sustanciales, y entonces entendemos que pues bueno, seguiremos un poco teniendo esa boli que metimos en su día, pues un poco en este proyecto de tasas e impuestos. Tenemos 2 peros. Uno, si no me equivoco, y si no me corregís, si no tengo ningún problema, en la ordenanza creo que el número 15 también incluye el Euskaltegi, si no me equivoco. Si me equivoco no hay ningún problema, rectifico. Estando de acuerdo con casi toda la ordenanza, pues bueno, ya sabéis, es público y el año pasado pues votamos en contra pues de esa modificación, aunque ahora mismo no se modifique nada, pero bueno, es nuestra posición y la mantenemos. Y la segunda pero es lo de recogida de basuras, y no por el hecho de que se suba esa tasa, que nos parece adecuado que hay que subirla y que las tasas tengan o sean, por lo menos garanticen, no el 100%, pero casi la totalidad del precio del servicio. Porque si creemos que hay que dar un servicio de calidad, pues hay que pagarlo y tenemos que pagar entre todas y todos. Lo que sí ponemos ese pero o esa abstención a esa tasa es la falta de previsión, porque claro, esto no es de este año, esto lleva ya unos cuantos años. Entonces, sin estar en desacuerdo en que haya que subir, entendiendo que el porcentaje es muy elevado, porque cuando se dice 30 y tantos % suena mucho, luego realmente en dinero no es tanto, la cantidad no es alta, pero entendemos que eso se debería haber hecho gradualmente en los años, desde 2006 aquí, pues hemos tenido tiempo de sobra. Entonces, pero bueno, eso es un poco el pero. Y el tercer pero que tenemos es un poco, ya al margen de todo esto, el tema de ayudas, subvenciones, bonificaciones, etc. En su día aprobamos una tabla de bonificaciones a precios públicos que sigue vigente, que sabemos que existe, que está ahí. Lo que no tenemos muy claro y lo que no hemos tenido tiempo, y esa ha sido una tara que hemos tenido en nuestro grupo, de trabajarlo, que se esté realmente aplicando como se tiene que aplicar. Y entonces sí nos comprometemos este año que para la siguiente revisión de tasas e impuestos pues vamos a tener, nuestro trabajo va a ser dedicado a esa tabla de bonificaciones, a subvenciones, ayudas y etc. en ese aspecto. Y por lo demás, bueno, luego ya iremos votando punto por punto. Pesek. Sí, bueno, yo le voy a mirar... Oye, funciona más raro, se cae. A ver, yo le voy a mirar un poco a Javi, ¿no? Porque sí, has hecho un discurso muy, muy parecido al que podemos hacer nosotros, ¿no? Voy a agradecer en principio la comisión que tuvimos de Hacienda, fueron 2 horas y media largas. El presidente
la llevo muy bien, muy ordenada. Fue larga, ¿por qué fue larga? Porque se trabajó, porque debatimos todas las enmiendas, todos los grupos aportaron y de ahí pues yo creo que voy a hablar de lo nuestro, evidentemente, cada uno hablamos de lo que pudimos aportar. El equipo de gobierno propuso una subida del 2,6%. Viendo un poco los IPCs como han ido a lo largo de este año, pues veíamos que igual el 2,6 era desproporcionado y bueno, intentamos que se rebajaría un poco, lo conseguimos al 2, igual lo hubiéramos querido un poquito menos, porque tenemos ese mismo discurso de siempre de la izquierda, de que si queremos unos servicios de calidad, tenemos que aportar todos. Y sigo reiterándome, Sergio, que los ciudadanos y los vecinos y nosotros mismos no veamos que pagar impuestos es penalizar a nadie. Todo lo contrario, es aportar a que se mejore los servicios dados. Bueno, aparte de eso, el agradecer también a todos los equipos, a todas las formaciones en que aceptaron de inmediato, unos igual con más peros, de inmediato y llegamos a un consenso de un 2%. Unos más, otros menos y al final es un 2%. Y eso, ese 0,6, sí que es verdad que repercute en los bolsillos de nuestros vecinos. En un IBI, pues un 30 euros, bueno, son 30 euros, pero entendemos que hay, lo que ha dicho Javi, que hay muchos peros dentro de estas modificaciones, pero tampoco demasiados por lo que ya he comentado. Con el tema del IBI, explico un poco las enmiendas que nosotros propusimos. En el tema del IBI también hicimos excepcionalidades, como hizo el Partido Popular. Sí que es verdad que estaba también incluida esta y también fue una transaccional con Basauri Bai, porque pensamos todos en esa casuística de un fallecimiento, una vivienda en herencia y no te da tiempo, y esa también salió adelante. Gaby, las tuyas no salieron porque tienes demasiadas excepcionalidades, te lo digo de parte nuestra. No, para nada, en absoluto, porque yo creo que en este ayuntamiento se han votado cosas, Partido Popular con EH Bildu con PSOE, o sea que yo creo que esa no es la excusa. Y también salió adelante. Sí tengo algún pero, aunque he dicho que no muchos, en el tema también de los desempleados. En eso estoy de acuerdo con el Partido Popular. Y en la comisión así también lo reflejé, que sí que cuesta mucho igual demostrar cuando vas a adquirir una entrada de teatro o una entrada de cine que es desempleado la persona, porque a día de hoy no es como antaño que un darde lo puede presentar a alguien que esté trabajando, pero sí que es verdad que en otros ámbitos como en la cultura echea o en otros sitios, talleres o otras circunstancias sí se contempla el tema de desempleados. No sé de qué manera, yo me comprometo a trabajar para el año que viene de buscar una fórmula, presentarla en la comisión, al presidente de la comisión, a los técnicos, a ver cómo se puede hacer, porque por qué en los demás sitios sí y no en el tema del teatro. Y bueno, nada, reiterar el agradecimiento por el trabajo que hemos hecho todos, agradecer que os haya parecido bien nuestra enmienda y que puedan salir adelante. Y nada, luego votaremos igual si tenemos algún voto en particular por alguna... Bueno, hay, perdona, una cosita que también quiero recordar. No sé si lo ha dicho Sergio o quién lo ha dicho. El tema de, yo como lo tengo con acrónimo ELICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Lo aclaramos en comisión, pero también está bien aclararlo aquí. Me lo permite el presidente, porque hace así. No, porque igual parece ser que suena a que se van a subir todas las licencias o como quieras llamarlo de alguien que vaya a hacer una obra en su domicilio, y no es así, es alguien que lo hace mal, que no presenta un presupuesto, que no lo hace por la vía, por el itinerario que tiene que seguir presentándolo en el ayuntamiento. Pues como no presentas nada, ahí sí que evidentemente tienes una penalización. Haz las cosas bien. Entonces ahí por supuesto estamos totalmente de acuerdo que quien no hace las cosas bien pues tendrá que pagar un poquito más del que se molesta en realizarlo y hacerlo por los cauces correctos. Y bueno, poco más tengo que decir. Con las basuras, evidentemente, me hubiera gustado que también hubiera sido progresivamente,
Pero bueno, llegados a este punto no podemos mirar lo que pudo ser y no ha sido. Cierto. Jotak. Bai. Recogiendo un poco las palabras que yo creo que casi todos hemos ido diciendo, ¿no? Agradecer desde el Departamento del Servicio de Gestión Tributaria y todos los implicados el trabajo, el esfuerzo y las ganas de consensuar ciertas cosas que, aunque parezca mentira, lo hemos conseguido, cosa que es de agradecer. Se han incluido aportaciones, enmiendas, reflexiones que han ido realizando, bueno, casi todos los grupos políticos, o todos los grupos políticos, vamos a generalizarlo, cosa que, como muy bien se ha dicho, ha enriquecido el proyecto de las ordenanzas fiscales para el año 2018. Sí que hay alguna cosa que me gustaría aclarar un poco. Empiezo, perdona Soraya, por el final. Cuando hablamos en el ICIO, y esto sí que lo comentaron también en la comisión correspondiente desde Basauri Bai, que se iban a subir los módulos, yo creo que ahí ha habido una pequeña confusión entre las... sí, porque habéis comentado, igual que en la comisión, que esto está dirigido hacia los autónomos, hay que tener en cuenta a los autónomos, el ICIO. No, los módulos, la tributación que hacen o que hacían ciertos autónomos en su momento de módulos es totalmente diferente. Aquí lo que se pretende es aquellas personas que realicen alguna obra, soliciten una licencia de obras en el ayuntamiento, en el caso de que vayan a hacer algún ruido para evitar problemas con los vecinos, es como medida disuasoria aquel que no presenta un presupuesto de la obra que va a realizar, pues se toma como base imponible una cantidad para los diferentes obras que vaya a hacer. Para una puerta, si quiere cambiar una puerta, quiere cambiar un baño, quiere hacer lo que corresponda, se toma como base imponible una cantidad y ahí se aplica el porcentaje, el tipo impositivo que se aplica al resto, que si presentan un presupuesto de una obra. No es que se les vaya a cobrar más a los autónomos, no, para nada, en ningún caso. Algo que sí que ha sido reiterado por todos los grupos, ¿no? Además, a veces ciertas cifras porcentuales como que dañan el oído, ¿no? El 33% sube las basuras. Vamos a traducirlo. Hasta ahora se estaba pagando anualmente 68 euros por vivienda y va a pasar a pagar cada vivienda 90 euros, que está por debajo de la media de lo que se paga dentro de la comunidad autónoma. Eso supone menos de 2 euros al mes para cada una de las viviendas. Si sacamos algunos datos, aproximadamente cada vivienda genera en la comunidad autónoma en torno a 780 kilos de basura por vivienda. Si lo traducimos a esos 90 euros al año que vamos a pagar, por cada kilo en cada vivienda vamos a pagar 12 céntimos. Es decir, 33% suena fuerte, sí, y es un buen titular, pero estamos hablando de 12 céntimos por cada kilo de media que se produce dentro de la comunidad autónoma. Quizá tampoco sea tan grave. Se han hecho ciertas afirmaciones por parte de algún grupo, y además referido a las basuras, ¿no? Que la industria, que los comercios, que paguen más porque están generando más, que paguen de más, que paguen más. Bueno, estamos hablando de residuos sólidos urbanos, aquellos que se encarga el ayuntamiento de recoger. No estamos hablando de otras cosas. No estamos hablando de que contamina más la industria y entonces tiene que pagar más, como se dijo. En ningún caso. En ningún caso. Cada uno tendrá que pagar, y todos sabemos además que las tasas, como máximo, tienen que cubrir el coste del servicio. Con esta subida se está cubriendo en torno a un 77-80% del coste del servicio. No se está cobrando de más, ni se debe cobrar de más a nadie. La subida del 2% está por encima de los incrementos de salarios. A todos nos gustaría, como muy bien ha dicho, que los salarios pudieran subir por encima del 2%.
pero no se pretende gravar a las economías, para nada, a las economías maltrechas, como alguien ha dicho, ¿no? Y además, en el tema de las basuras, aquellos que generan más residuos van a tener una penalización, van a tener una tasa específica en caso de que haya depósitos de mayor o de volumen superior a lo que tiene que ser. Gabriel, 34 enmiendas, no 33, no te equivoques. 34 enmiendas has presentado, no 33, muchas de ellas repetitivas. Si quieres podemos dar los mismos argumentos que dimos el año pasado. El recargo del IBI. Lo que tú pretendes no es que haya un recargo del IBI, lo que tú pretendes es eliminar ese recargo del IBI, como tú muy bien has dicho desde el primer día. En eso sí que no estás engañando a nadie. Ahora, estás incluyendo una serie de, no sé cómo llamarlo, con una declaración del propietario diciendo que lo tiene en venta, con presentar una fotografía de que tiene que ha puesto en venta que lo tiene puesto en el cristal de su vivienda, ya es suficiente. Con un cartel, una declaración propia del propio propietario, el ayuntamiento ya tiene que considerar que ese piso se está vendiendo. ¿Vale? Tú quieres eliminarlo, sí, me parece, sí, es así porque así lo pones. Si recuerdas, no, bueno, bien, podrás decir, pero lo escrito está, ¿eh? Lo escrito está. Hablas de una serie de, bueno, familias numerosas, como muy bien se te ha respondido. No te centres únicamente en lo que a ti te interesa, ¿no? Habrá que unir, en todo caso, familias numerosas con ingresos, como para otra serie de bonificaciones, ¿eh? El IAE, recordamos, volvemos al argumento del 2017 y del 2016. Las empresas que hacen una declaración del IAE son aquellas que tienen unos ingresos superiores a los 2 millones de euros. Y las empresas de nueva creación tienen, durante varios años, están exentas de tener que presentar esa declaración del IAE. En la Cultur comentabas que, bueno, ya que se subieron el año pasado los precios, pues que fuera progresivo, y has presentado la misma enmienda, los mismos precios que el año anterior. En igualdad incluyes también que las familias numerosas tengan una reducción del precio. Estamos hablando de unos cursos que lo que se pretende es atraer a mujeres y hombres a posicionarse en contra de, o sea, a favor de la igualdad, en contra de la violencia de género, y la propuesta que tú hacías es para esas bonificaciones inferior a la que desde el propio área de igualdad se nos está haciendo. Sí, porque no especificas. Hablas de congelar, que habría que congelar, que a ningún político le gusta subir los impuestos, lo que quieren es bajarlos. Bueno, pues esperemos que generalicéis la reducción del IVA cultural a todo, no solamente a ciertas cosas, no solamente a los toros y a 4 cosas más. Y claro, has ido cambiando un poquito, modificando tu mantra, ¿no?, en cuanto a conseguir mayores ingresos. Primero eran las inspecciones fiscales, que ya se están haciendo desde el 2012. Estabas hablando de una mayor eficiencia en el patrimonio municipal, que ya también se está haciendo, ¿eh? Pero te recuerdo que los ingresos propios del ayuntamiento, impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos, suponen el 42% de los ingresos de este ayuntamiento. También es una buena piedra de toque el tratar de mejorarlos, ¿no? Y es la propuesta de lo que hay. No estamos haciendo ningún incremento excesivo. De hecho, se ha reducido el 2,6 al 2%, teniendo en cuenta que lo habitual en este ayuntamiento era subir el IPC del mes de abril. Entendemos los argumentos que se han dado por varios grupos diciendo que, bueno, pues hay que ajustarlo quizá un poco a la evolución que se está. Bien, perfecto, ¿eh? Eso es más que correcto. Yo te recuerdo una frase que dijiste en el pleno de febrero del 2017 cuando se presentó la liquidación, se estuvo discutiendo sobre la liquidación, ¿no? Nos animabas a tomar medidas con el fin de que esa situación catastrofista
que tú siempre has ido recordándonos, pudiera tomarse de otro color, ¿vale? Que es precisamente lo que tú decías, que es lo que todos queremos y deseamos. Bueno, pues esta es una propuesta tratando de mejorar esa situación. Y el hecho de que y volvemos a repetir los mismos argumentos, que el remanente de tesorería se vaya reduciendo, no es, quizás porque que la hucha se vaya reduciendo, quizás porque se está utilizando. El acumular por acumular quizá no sea la mejor de las medidas, ¿eh? Quizá no sea la mejor de las medidas, pero bueno, son lo que cada uno entendemos, ¿no? La escuela de música que se ha comentado desde Basauri Bai, ¿no? Que se suba cuando han perdido subvenciones, la posibilidad de recibir subvenciones. Quizá estamos equivocados. Quizá estamos equivocados porque esas subvenciones a las que aludís y han aparecido en el periódico están destinadas a aquellas personas que están cursando estudios reglados, y en este caso la escuela de música no es una formación reglada. Quizá antes de afirmarlo, habría que tenerlo claro. Habría que tenerlo claro. Estamos hablando de que es una formación no reglada, que no tiene... Los alumnos no tienen derecho a esas subvenciones. Pero bueno, pero podemos seguir diciéndolo, ¿eh? En ocasiones había personas que decían que una mentira repetida se podía convertir en verdad cuando la realidad es otra. Bien, como muy bien se ha comentado H. Bildu, la mayor parte de las tasas de los precios públicos de los impuestos sufren por otro año, o no sé cuántos seguidos, se congelan. Se congelan. Hace referencia a la normativa, a la ordenanza fiscal 15, efectivamente, que se recoge los precios del Euskaltegi. En su momento, el año pasado, cuando se presenta diferenciar a los empadronados o a los no empadronados, pues la razón y el motivo que se expuso es que personas de fuera del municipio estaban recibiendo subvención del municipio en el que residen y una subvención indirecta por parte del Ayuntamiento de Basauri al reducir los precios para todas las personas. Cuando de 1,06 euros la hora de formación se establecieron en 0,64 para todas las personas, el motivo en el 2013, si no recuerdo mal, 12 o 2013, era que se consiguiera adelantar de alguna manera la subvención que las personas de Basauri recibían del ayuntamiento por estudiar euskera, adelantarla en vez de esperar al final del curso, al comienzo del curso, de manera que pudiera resultar menos gravoso para ciertas personas el poder cursar estos cursos, poder cursar en el Euskaltegi su formación en euskera. Ese era el motivo, el único motivo. Evitar que, y aquí se ha dicho también, que un servicio que se presta por parte del Ayuntamiento de Basauri no fuera pagados o recibieran una subvención doble personas que precisamente no son de Basauri. Bueno, se ha comentado también una falta de previsión en el tema de la recogida de basuras, de residuos sólidos urbanos. Ahora se ha contado con esa metodología propuesta por IOBE en la que se determina correctamente cuáles tienen y cómo deben ser esos precios, ¿no? Y bueno, yo voy terminando. Alguna cosa que se me pueda quedar por ahí. En cuanto a las bonificaciones a desempleados en el social o en diferentes entidades, ¿no? Organismos autónomos o lo que corresponda. Yo me remito un poco a lo que se ha comentado desde H. Bildu. Hay una tabla de bonificaciones en las que se une unidad convivencial, número de miembros de la unidad convivencial con ingresos. Desempleados, pues hay de muchas tipologías.
personas que en su unidad convivencial no hay más ingresos que los que se puedan recibir a través de este desempleo, pero hay otros que esa unidad convivencial tiene ingresos suficientes como para poder o que no hagan necesario que tengan una serie de bonificaciones o reducciones en esos precios o en esas tasas. Pero es por ese motivo, no hay una en algún organismo no hay esa bonificación o esa reducción de precios, ¿no? Y sí que, antes de que se me olvide, sí me resulta un poco llamativo el hecho de que se ha ido modificando un poco el argumento de por qué los coches con más caballos fiscales tengan que pagar más o tengan que pagar menos. Y me estoy refiriendo desde Basauri Bai. En un primer momento estábamos refiriéndonos a la posible contaminación que provocan, y Javi lo ha explicado perfectamente. No tienen por qué ser los que más contaminan, ¿no? Ahora lo queremos ligar con el poder adquisitivo, diferente poder adquisitivo, mayor caballo. Tal y como está recogido la normativa en la que se sustenta este impuesto de bienes sobre vehículos de tracción mecánica, habla de caballos fiscales. No debemos, si hay que modificar la normativa de la que emana todas estas posibilidades, vuelvo a repetir, no entiendo nada de coches. Entonces, si hay que modificarla, que se modifique donde se tenga que modificar, pero no sea en este ayuntamiento. Vale. No, lo primero, bueno, Soraya, que yo no he dicho que no hubiese que no pagar, que lo que he dicho, que hay que pagar porque tenemos que sufragar de todos los gastos. Lo que pasa, me refería al tema de las basuras, que sube un 33%, ¿me entiendes? Por eso iba, que eso sí que es un castigo, no lo demás. Que sí, que lo he dicho yo, Aitor, lo del 33%. Estarás conmigo, lo que dices, que has dicho 2 euros al mes que sube más o menos. Menos, bueno, 2 euros, échale. No es lo mismo esa subida para alguien que cobra una cierta cantidad que alguien que no, ¿me entiendes? Te quiero decir que habrá gente que no le suponga tanto, alguien que gane bien, y luego habrá gente, pues, lo que te he dicho, gente que está en exclusión social, alguien con una pensión mínima, que le suponga muchísimo, eso, como que dice, esos 2 euros al mes, pagarlo, que sí, que puede parecer una nimiez, pero es así, porque luego tampoco es lo mismo, eso va a pagar, digamos, por vivienda, todo es lo mismo, y no es lo mismo lo que genere una vivienda con una persona que lo que genere una vivienda con 5. Déjale de hacer, que me estás entreteniendo. No es lo mismo que genere eso, lo que decía, una vivienda con una sola persona que una vivienda con 5, y van a pagar por vivienda. Entonces, claro, no es lo mismo. Y luego lo de los comercios y la industria que pague más, que lo que decía que decía Jove, que quien más genere, más pague. Por eso te digo, no es lo mismo lo que genera una persona en vidrio, échale, que lo que genera un bar. No es lo mismo lo que genera una industria, porque yo sí que he trabajado en una empresa aquí en Basauri, que precisamente era de control de calidad para la construcción, y el hormigón y eso, claro que sí, pagaban porque va a un vertedero especial, va al Horconera y demás, pero la basura y el reciclaje y todo eso lo sacábamos a los contenedores de basura y de reciclaje del ayuntamiento. ¿Me entiendes? Entonces, claro, no es lo mismo, o sea. Y luego, bueno, que Jove determina correctamente, pues en ese aspecto habría que mirarlo mucho, por lo que te digo, hay cosas, hechos puntuales, como me ha dicho antes Soraya, también en las imprentas, hay líquidos y demás que tienen que llevar a ciertos sitios y tienen que pagar por ello, pero luego hay otras cosas que sacan a la basura, digamos, como todos los demás. Era eso. No, Gaby. Sí, bueno, sí que es cierto, eran 34, la página 26. Lo que no es cierto
es lo de igualdad. Lo de igualdad, porque yo aquí se proponía en igualdad, se proponía una bonificación de un 50 y yo propongo un 75, que es para aquellas personas que se encuentren en situación de necesidad y por ser miembro de familia numerosa, que aquí tanto se me dice que yo, pero la propuesta del equipo de gobierno menciona a las familias numerosas. Yo lo único que digo es que en vez del 50, pues sea un 60 y que se cumpla aquellos casos que recoge la ley 40/2003. Entonces hay variedad de casos, pero esto lo remarco un poco pues, para distinguir que familias numerosas no son siempre ese concepto que tenemos de 4 o 5, tal. Entonces, bueno, en este caso, ¿algunas se repiten? Sí, pero también se repiten las del equipo de gobierno. Todas las que no se modifican, se repiten. Es así. Entonces, y he de decir que no se repiten porque muchas propongo incremento en bonificaciones y en otros se desarrolla, como es, por ejemplo, las bonificaciones por generación de empleo en el municipio. Pero bueno, aparte de eso, que yo creo que bueno, es un poco una visión no a vista de pájaro, el tema del recargo, yo por supuesto que me lo cargaba. O sea, yo el recargo del IBI lo suprimía, sí. Es más, una enmienda propone suprimirlo. ¿Por qué? Pues porque yo, sinceramente, tener colapsado a la OIAC, la gente metiendo recursos, los servicios técnicos resolviéndolos, que se han resuelto más recursos con el tema del IBI que con el tema del catastro. Es decir, y al final, si no tiene afán recaudatorio y queremos que salga la vivienda a la venta, y me estás grabando casos, como decía, de aquellos que lo tienen en venta, que lo tengo por aquí, cómo demuestran el recargo. A ver, lo que se dice es cómo demuestra uno que lo tiene en venta. Pues mediante copia del correspondiente contrato para la venta o arrendamiento. Bien, mediante declaración acompañada de medios de prueba que acrediten que está puesto a disposición la vivienda. Pero bueno, pero son una serie de requisitos que se pone. Entonces, si tú al final tienes contratado con una inmobiliaria que eso esté en venta, pues usted me lo demuestra. Y si no, pues no. Estos son cosas que se hacen en otros municipios. O sea, no es algo nuevo. Y si en su caso podría llevar a cierta discusión, bueno, que sean los equipos técnicos un poco lo que lo revisen. Igual que a mí se me negaba en un principio que no se pudiese, el recargo que no se pudiese aplicar a las viviendas que estaban alquiladas. Yo cuando lo decía aquí, se me miraba con cara de marciano. Me decía, pero bueno, ¿pero cómo se va a hacer eso? ¿No? Repito, que para justificar que una vivienda no está ocupada, vale con no estar empadronado. Pues a los hechos me remito. Ahora, casualmente, no. O sea, hay unos casos en los cuales, mira, no están, sí que está ocupada. Aunque no estén empadronados, pero sí que está ocupada. Entonces, también propongo, por ejemplo, aquellas viviendas que hayan quedado vacías como consecuencia del traslado del propietario del inmueble a otro municipio fuera de la comunidad autónoma por razones laborales, con unos plazos, tal. Bueno, son propuestas que se pueden tomar de mil maneras. Se pueden decir, bueno, pues igual hay que darles una vuelta o no. Bueno, son propuestas, como siempre, mejorables. El tema de las basuras, claro, 2 euros arriba, 2 euros abajo, suena un poco poco. Si tratas toda la cantidad, igual hablamos de 600.000 euros de ingresos. Igual no suena tan poco. Entonces, bueno, más o menos... ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, el tema de las inspecciones fiscales. Sí, a mí me parece bien que se hagan. Yo lo único que decía era que había que incrementar los recursos en las inspecciones fiscales. Ya está. Es lo único que he dicho. Situación catastrófica. Bueno, es cierto que yo lo llevo diciendo, yo llevo avisando que se puede llegar a esta situación. Ahora, pues se ha confirmado. No me gusta, pues lo ha dicho el señor alcalde. Esto no es sostenible. Alcalde, lo has dicho. Entonces, eso quiere decir que la situación es catastrófica. Leo aquí, esto es un poco, esto es lo que traía en el portátil, que luego, pues, bueno, lo tengo aquí, lo imprimí, está imprimido y tal. Entonces, yo en el 2016, respecto del 15, decía, vamos a ingresar menos, ojo de Alcucha. Que aquí el problema, ahí lleva razón, que, bueno, que el ayuntamiento pues, tiene un margen de maniobra en aquellos impuestos que él puede recaudar por sí mismo, ¿no? en aquellos en los cuales es autónomo. Bien, pero si el problema aquí gordo es que nos hemos creído siempre lo que decía Udalcucha. Que yo decía, no nos lo tenemos que creer porque nunca aciertan. Si a esto le sumas lo que ya decía, que vamos a gastar como poco lo presupuestado. Resultado,
negativo. Tenemos menos ahorros para tapar el cañón. Esto hablo del 16 respecto del 15. Y se reduce el ahorro neto. Si esto pasa, somos menos solventes, menos capacidad de endeudamiento, bla, 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 bla. Del 17 respecto del 16, dije, aun ingresando lo presupuestado, el margen de ahorro es mínimo. Y pues aquí, les veo subiendo impuestos y tasas. Y esto está en acta. Esto está en acta. Y eso es lo que ha pasado, que al final, pues, la situación económica es tan poco sostenible, pues que ha habido que buscar una forma de ingresar. ¿Y cuál es igual la forma que menos impacto tiene a nivel individual, pero es importante a nivel colectivo? La tasa de basuras. Y eso es lo que se ha hecho. El tema de la hucha. Bueno, es que la hucha está para gastarla. Sí, bien, sí. Bueno, está claro. Pero hay que reponerla. Pero si no la repones, pues te quedas sin hucha. Y si tienes poca hucha, luego al final no te puedes endeudar. Si no te puedes endeudar, pues tienes un problema. Porque entonces sí que se colapsan todos los servicios. Entonces lo que hay que intentar es tener un fondo maniobra, un punto óptimo de decir, bueno, pues entiendo que esta es la tesorería que hay que tener. Y yo no digo que sea mucha o poca, pero yo creo que lo que no puedes hacer es quedarte que un ayuntamiento como Basauri tenga 60.000 euros de remanente. El ayuntamiento, esta casa, que no sé si ingresa, pues, son 47, y dices, coño, yo tengo esto, pues eso no es razonable y no es sostenible. ¿Y eso es por qué? Pues porque se ingresa menos de lo que se presupuesta y porque se gasta más de lo que se presupuesta. ¿Eso qué hace? Pues que al final cojas ahorros hasta que no tienes. ¿Y cómo se soluciona? Pues subiendo impuestos. Entonces, una cosa es que tú tengas que subir impuestos pues por una crisis, por unos hechos acontecidos, unos acontecimientos extraordinarios, tal. Pero esto, yo lo siento, yo lo llevo avisando tiempo. Ponga medidas, tal, nada. Y al final, ¿qué pasa? Pues que son los ciudadanos, los vecinos, los que tienen que pagar ese agujero. Entonces, al final, mi opinión, ¿qué es? Pues, bueno, al final, vuelvo al tema del recargo. Es cierto que yo me lo habría cargado, vale, pero viendo la problemática que se generó, dije, voy a mirar en otros sitios a ver cómo se ha hecho y qué se ha hecho. Y propuse alternativas, dije, vamos a mirar esto a ver si se puede hacer. Porque me pareció un mal menor para el ciudadano. Y es más, en la propuesta del IBI, en este caso me voy a abstener, pues porque se recoge alguna propuesta mía y es un tema en el que he estado haciendo hincapié. Entonces, bueno, no me parece mal que se pongan esos casos, no me parece mal que se recojan esos supuestos. Yo lo habría quitado, pero bueno, digamos que para mí es un mal menor. Igual sea un mecanismo el próximo año pues para intentar, o sea, que tampoco todos, o sea, yo no voy a votar todas que no, hay algunas que me voy a abstener, alguna. Pero bueno, yo al final, como resumen, yo creo que votar que sí a esta subida al final es avalar la mala gestión municipal del equipo de gobierno. Basauri bai. Bueno, nosotros creemos que aquí hay un problema fundamental que es de gestión, ¿no? Si tenemos en cuenta cómo no se tiene hacia dónde vamos en función de las tasas, en función de la situación, como bien habéis dicho, la situación pues económicamente está, pero no se ponen planes concretos. De hecho, hace ya bastantes años, hace varias legislaturas, había una persona más que inspeccionaba las empresas. Ahora no existe. De hecho, hace poco se hizo una revisión de las empresas y salieron 20 y tantas empresas que no pagaban, que no habían pagado la actividad, ¿no? El impuesto de actividades. ¿Qué ocurre? Pues aquí está ocurriendo lo mismo con el tema del IBI, de las basuras, de la cultura. De pronto, en una se sube mucho ahora y luego no se sube, como ha pasado con el IBI. Luego, con las basuras, no se ha subido durante años y luego se sube. En cultura se sube el año pasado mucho, ahora no se sube, ¿no? En talleres y demás. ¿Qué ocurre? Pues ¿hacia dónde vamos? ¿Qué? ¿El año pasado o el año que viene es periodo electoral? ¿O qué pasa? ¿Que ahora se sube mucho para que luego no el año electoral te diga que no se van a subir los impuestos? Yo lo que creo es que hay que darle un tiempo
para poder debatir esto y ver hacia qué política de impuestos llevamos. No se hace hacer unos impuestos continuistas, subimos un tanto por ciento, sino qué necesidades hay. El año pasado ya decimos que en función de los presupuestos que hay, también tiene relación con las necesidades de impuestos. Tiene que haber una correlación que yo creo que es importante, ¿no? De la misma manera que planteamos con el tema de la basura. Nosotros no planteamos que una subida, hay que hacer subida, pero planteamos un 8% porque creemos que habrá que subir en diferentes años. Pero, y también habrá que habrá que hacer igual, cambiar alguna normativa también para aquel que recicla, que disminuye la contaminación, por ejemplo, quien participa en los procesos de compostaje, de la recogida de la materia orgánica con el quinto contenedor, pues como hay en algunos pueblos, reducirle las tasas en función de eso. Y cada vez en toda Europa se está haciendo, o sea que hay que plantearnos en esa medida. Igual con lo de los coches es igual. No es lo mismo caballos fiscales pero sí, cuanto más caballos fiscales, más contaminación tiene. ¿Que habría que cambiar alguna normativa igual? Pues claro, tendríais que pedir a la Diputación que se cambie la normativa con los coches de gasoil y demás, que también contaminan más, porque esto está hecho para cuando se va a comprar un coche. Otra cosa es que ya se limita a los controles que tiene que haber y que hay, no sé si igual habría que ponerlos de otra manera, pero para cuando un coche contamina mucho. Y también hay que tener en cuenta que aquellos que tienen unos coches muy viejos es porque la capacidad adquisitiva que tienen para buscarse la vida, pues también hay que tenerlo en cuenta. No es solo que hay que hablar de la contaminación, tenemos que relacionarla también con la vivencia de nuestros convecinos, ¿no? Y estas discusiones y estas necesidades de ir enviando las tasas, es que no podemos hacer estas discusiones en el poco tiempo que hay, ¿no? que se da. Porque hay que entrar en profundidad hacia qué tipo de tasas y qué necesidades va a tener el pueblo y relacionarlo con los presupuestos. Y luego también hay otra cosa que decir con el tema, cuando planteamos lo de la escuela de música, lo planteamos porque se ha discutido siempre el tema de la homologación. Eso de llamar mentirosos, yo puedo llamarte mentiroso a ti 1000 veces, pero eso no es mi talante. Nos has llamado mentirosos si no es así. Es lo que nosotros hemos dicho y seguimos diciendo, que la homologación se va a hacer ahora. Pero si hay una escuela que se homologa en un día, se puede pedir, no solo recibir los alumnos subvenciones, sino también puede el ayuntamiento cobrar subvenciones para el fortalecimiento de las escuelas de música, como reciben otras escuelas de música. Otra cosa es que si queremos otro tipo de escuela, pues lo decís, pero yo lo que tenemos claro es que se ha pedido la homologación y parece ser que le han concedido, ¿no? Pero que tengamos claro que eso es cuestión que nosotros vemos así, que si se hubiera actuado de otra manera, eso se hubiera dado. Es lo que hemos dicho nosotros y creemos que es lo justo. Vamos. Luego, en cuanto al tema de lo que hablabais de los autónomos, el tema... Coméntalo tú, si no mejor. Sí, por no repetir turnos de pausa, me refiero con acabar ya con esto, ¿no? No hacer más turnos de palabra, que si no igual nos alargamos aquí 50 años. Yo estaba mirando el tema de la ordenanza, porque, Soraya comentaba penalización sobre el tema de los módulos de referencia, y yo no veo penalización en ninguna parte de la ordenanza, en ninguna parte. Veo dos modelos de pago, un modelo de pago que es a través del presupuesto y otro modelo de pago que es a través de los módulos de referencia. Ahora bien, que aquellas personas que no se suscriban a un sistema utilicen el otro, no implica que esos módulos estén en correlación con los precios reales de mercado. Sobre el tema de los caballos fiscales, es que el resto de intervención ya la ha hecho Nada, por 4 apuntes, porque la verdad es que este debate me está gustando, pero al final esto parece ya es un debate cruzado, porque y supera el tema de tasas e impuestos.
yo siempre me atengo a lo que es el punto y siempre hablo solamente del punto, pero bueno, me ha gustado, ya por meter un poco en harina, que el PP, pues eso, que se haga subvenciones a los temas de placas solares y demás, y su partido machaca a la gente que tenga placas solares y les meta... Esas cosas son curiosas. Y los modelos que se están planteando aquí, pues joder, nosotros desde el modelo de izquierda nunca vamos a plantear, o sea, la subida nos parece lógica. Luego lo que hay que pelearse es la gestión, pero aquí yo creo que no estamos hablando de la gestión. Y luego la gestión seguramente que no estaremos de acuerdo entre nosotros, porque igual unos más pensamos en la municipalización de servicios, otros no, tal. Pero yo creo que no estamos hablando aquí de la gestión, estamos hablando de preservar los servicios y que sean de calidad. Y por eso nosotros hemos planteado el sí a esta subida, pero nada más. Ahora, si ya hacemos alguna vez en este municipio como un espacio de Estado de la Nación, pues aquí un Estado del Ayuntamiento, pues ya hablaremos de estas cosas y de la gestión, y nos encantaría además entrar en esos debates. Pero es que claro, ampliamos los debates y yo creo que los ampliamos y al final acaban un poco distorsionados, cuando aquí estamos hablando de tasas e impuestos, solo eso. Sí, bueno, yo no iba a decir nada porque creía que ya lo había dicho todo, ciñéndome a los 20 y tantos puntos, pero vamos, completamente de acuerdo con Javi, que nos podemos hablar aquí de lo humano y de lo divino, que a nosotros también nos gusta, y lo de, creo, Bobby, lo de que no hay tiempo, creo que nadie nos quita el tiempo. Lo que pasa que sí, lo que procuramos es que si estamos en este momento de tasas, lo hagamos así, porque exactamente lo mismo que presupuestos. Yo podría hacer aquí un speech de la política de mi partido sobre el tema de tasas, de cómo se gestiona, que se mete, que se quita, pero es que no estamos a eso. Es que estas tasas son del equipo gobierno, y nosotros, dentro de lo que podemos trabajar, es hacer la vida más fácil a nuestros vecinos. Nosotros con una bajada, otros con un añadido en el IBI y tal, pero entrar en debates tan profundos así de repente, yo no me siento preparada. Prefiero preparada, sí, me refiero preparados aquí todos para entrar a este tipo de debates que son más ideológicos puro y duro, quiero decir, que no estamos en esto. Y como el presidente se sabe mejor que yo lo del ICIO, que lo que estabas diciendo no era así. ¿Lo va a volver a explicar? Creo, por favor. Bueno, si desde el Partido Popular se define como mala gestión el que se mantengan servicios a toda la ciudadanía, servicios de calidad, y eso supone que igual tenemos que, no sé cómo decir, hacer más pequeña la hucha, pues igual somos culpables. Pero que yo sepa, los ingresos en el año 2016 creo que tuvieron una ejecución en torno a un 97%. Tampoco lo estamos haciendo tan mal en cuanto a los ingresos, ¿no? Dices que nos repetimos en nuestra propuesta de impuestos y de tasas. No, lo que hacemos es congelar muchas de ellas. No nos repetimos. Claro que tú hablabas de una serie de bonificaciones para personas, pero sin especificar qué colectivo. Digo, en el tema de igualdad, en ningún caso identificabas los colectivos. Lo decías así, colectivos que tengan algún tipo de dificultad, pero sin especificar. Hablas de ejemplos de Irún y de Eibar en cuanto al recargo del IBI. Volvemos a repetir el argumento. Están bajo la norma de Guipúzcoa, no de Vizcaya. No hablemos. No comparemos cosas que no son comparables. No mezclemos peras con manzanas. Son frutas, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Hablamos de que los ingresos esperados y estimados con este incremento de la tasa de basura son 600.000 euros, ¿no? Así, de pronto, bueno, ya podían ser, ¿vale? Ya podían ser.
incrementar las inspecciones fiscales. Se están haciendo. Y se dio cuenta en una comisión de cuáles eran los ingresos que se habían obtenido. Pero una inspección fiscal tiene dos partes, ¿no? La propuesta por parte, en este caso, del ayuntamiento y la posibilidad que tiene esa persona física jurídica de estar o no estar de acuerdo y acudir a los tribunales, ¿no? Eso lo sabemos. Dices que hay que reponer la hucha. Pues es lo que estamos pretendiendo. Es decir, subir un 2% puede ser mucho o poco, y a ciertos bolsillos con dificultades, como muy bien decía Sergio, pues le puede suponer mucho. Pero por suerte en este ayuntamiento hay una serie de medidas, una serie de ayudas a las que tienen acceso esas personas que, por desgracia, están en una situación complicada para poder abonar ciertos impuestos y ciertas tasas de este ayuntamiento. Incluso esas empresas que de alguna manera comentaba Gabriel, difieren el pago del IAE, tienen la posibilidad de fraccionar ese pago sin ningún tipo de recargo. No nos equivoquemos. Y los vecinos tienen que pagar poco menos que el desastre que estamos efectuando. Bueno, pues hay ciertos servicios que son que no lo reciben todas las personas, sino lo recibe quien quiere y quien puede, pues lógicamente tendrán que abonarlo. Como siempre, si tú tienes, si quieres hacer algo, en ocasiones lo tienes que pagar. Basauri Ibai ha dicho que el año pasado o este año se ha subido el IBI. No, lo que se han subido han sido los valores catastrales de los bienes inmuebles, y en base a eso, ya, pero es que no se ha subido el IBI. El año pasado, es más, perdona Bobby, se redujo a la cuarta parte la tasa de los bienes inmuebles. Como habían subido 4 veces los valores catastrales, lógicamente se reduce 4 veces la tasa. Mirarlo, por favor, del 1,33 a 0,26, ¿vale? Podemos hablar de eso. Aquellas personas que reciclan más porque utilizan el quinto contenedor deberían reducirse sus tasas que abonan por las basuras. Es imposible, volvemos a repetir, las tasas no dan lugar a bonificaciones. Si hay que modificar la norma foral que recoge todo esto, o donde esté recogida, o en el Gobierno vasco, o a nivel del Estado, me parece perfecto que lo propongáis. Ahora, eso sí, no caigáis en la contradicción de decir que los vehículos con mayores caballos fiscales, como contaminan más, tienen que pagar, pero no aquellos coches viejos que contaminan más que esos de caballos fiscales. A esos hay que tener en cuenta cuál es su situación personal. Perdona, lo has comentado tal cual. No nos intervengamos. Pero bueno, intervengamos en el turno. Bobby, creo que estamos llevando el debate muy bien y de una forma muy ordenada. Y no os he llamado mentirosos. Lo que os he dicho es que penséis y analicéis si realmente los alumnos y alumnas de la Escuela de Música, que ahora es oficial, pero que no es formación reglada, pueden acceder a esas subvenciones que habíais comentado. A esas becas, perdonad. A ver si pueden acceder a esas becas o no pueden acceder. Y lo de los módulos, aquí a los que pagan o abonan la tasa, la licencia de obras, no son los autónomos ni son los que hacen las obras, las empresas que hacen las obras, sino el propietario de la vivienda, del local que va a hacer la obra. ¿De acuerdo? No se está gravando a los autónomos, ni se está gravando a los gremios, ni se está gravando a las empresas de construcción o de reformas. Lo que se está gravando es a la persona, al propietario del bien que se está reformando. Si presentan un presupuesto, se le aplica el tipo que corresponda en función si es una comunidad de bienes, si es un comercio que de menos de 200 metros cuadrados un 2%, si no el tipo general del 5%. Pero aquel que no presenta un presupuesto, hay que tomar una referencia, y esa referencia es ese módulo, y a partir de ahí se le aplica el 5, el 2 o el 4%, el mismo, pero eso se toma como base, como la base imponible sobre el que se aplica ese porcentaje.
No se está grabando a nadie, ni se está tratando de obtener una sobrefinanciación de algún gremio, de algún autónomo, para nada, nada de nada. No tiene nada que ver con los autónomos. Aquí el que lo va a pagar es el vecino, vecina, empresa, persona física o jurídica que está haciendo unas obras. Punto. Si mañana yo quiero arreglar mi cocina y no presento un presupuesto, me van a decir, usted, por no presentar el presupuesto, le corresponde esto por el 5%, por el 2% o por el 4%. ¿Vale? No son módulos, no es la tributación fiscal que hacen o que hacían algunos autónomos. Y simplemente pues recalcar, mala gestión no. Hace 8 años, si no recuerdo mal, en el 2009 el presupuesto del ayuntamiento fue de 63 millones de euros. Teníamos la suerte de recibir ingresos por parte de otras instituciones, cosa que ahora mismo pues la situación general, macroeconómica, como muy bien decía Sergio, es otra, y ciertas líneas de subvención y de apoyo y de financiación que provenían de otras instituciones, pues ahora mismo no existen o están en un nivel inferior. Yo, un apunte muy breve, porque se han puesto en mi boca cosas que no he dicho o que no he querido decir, desde luego. He dicho que no es sostenible gastar lo mismo o incluso más e ingresar menos, evidentemente. Y yo, desde luego, catastrofista en absoluto. Todos los días recogemos la basura, todos los días limpiamos, todos los días pasamos la jardinería, todos los días sale polideportivo, todos los días habla culture y además con bastante nivel de servicios y un nivel bastante alto. Y bueno, y a acabar con el dato que ha dado Aitor, que me ha pisado, hombre, 9 millones de euros. Creo que bastante buena gestión se ha hecho, evidentemente bastante buena gestión se ha hecho, viendo el descenso de ingresos en picado que ha habido en este ayuntamiento y en otros. No se ha hecho ninguna brisa, se han mantenido todos los servicios, diría que un nivel de calidad más que aceptable, más que aceptable. Abrimos, si queréis, el último turno y digo, o quien quiera hablar, por lo menos en el último turno, y pasamos, si no, a votar. Sergio, Gaby. Javi, este debate de impuestos y tasas junto con el debate de presupuestos seguramente sean los dos debates más importantes que hay en ayuntamiento, y lo que sí se debate es gestión pura y dura. Porque lo que estamos votando ahora va a tener una repercusión inmediata en lo que son las arcas municipales, en sus ingresos, y en función de sus ingresos, pues hará una gestión del gasto tal. Pero esto es gestión pura y dura. Y las decisiones que se toman tienen su interpretación. Entonces, y ahí es cuando se puede dudar sí o no de una gestión, si es buena o mala. Gestionar bien es gestionar con los recursos que se tiene. Pero te quiero decir que sí, gestionar bien. Ahora, lo que no es gestionar bien es dejar un ayuntamiento temblando. Eso es lo que no es gestionar bien, dejar un ayuntamiento con 60.000 euros, porque lo he dicho antes, por aquí se han zampado el ahorro. Pues tengo aquí mis 1000 papeles, que ya al final no sé ni dónde estoy, pero antes he dado los datos, luego los busco. Entonces, eso es lo que es mala gestión. Tengo menos recursos, pero los gestiono bien. Ahora, si dilapido y dejo las arcas temblando y me quedo con 60.000 euros para todo el ayuntamiento, pues bueno, eso quiere decir que no se ha hecho tan bien. No se ha hecho tan bien. Igualdad. Yo lo único que hice fue corte y pega. Cogí lo que ponía en la normativa, en la ordenanza municipal, y la llevé a mi documento Word y le incrementé el porcentaje. O sea que si yo no justifico bien para qué casos son, tampoco tal. Aparte, creo que esto lo comentamos en la comisión porque se suscitó alguna duda y yo creo que la expliqué. O por lo menos la intención que tenía en este tema. Creo recordar. En norma foral, al final, el caso del recargo potestativo es igual. O sea, no es igual. Se pone lo mismo. Pone lo mismo en Vizcaya que en Guipúzcoa. Deja la regulación de los supuestos a los ayuntamientos. Entonces, eso es así, porque no es de otra forma, no puede serlo. El tema de la ejecución presupuestaria del ingreso. Bueno, es que hemos acertado en un 97%. Claro, es que un 3% de 50 millones es 1,5 millones. Claro, si me equivoco en un 3%, me estoy equivocando en 1,5 millones de euros. Es que aquí se habla de porcentajes, pues es... claro, entonces, si tú vas a ingresar 50, te equivocas en 1,5 millones y vas a gastar tal, pues al final es donde tienes... ¿Cuál?
Bueno, la réplica luego, Percatu. Bueno, a ver, ha dicho Aitor que el ejercicio era de un 90 y... Pues no, da igual, un 98. Da igual, pues un 98 pues ya es 1 millón, o sea, que no... Hablamos de porcentajes... Es como cuando yo os decía en el presupuesto que te puedes equivocar en un 2% de Udalkutxa. Claro, es que un 2% no equivocarte, darte el ingreso que tú, quererte el ingreso que te da Udalkutxa en un 2% te puede generar un problema de tesorería. De hecho, este año los presupuestos se ha dado un 1,5% menos del ingreso, creo, algo así. ¿Por qué? Pues porque bien, se ha sido prudente y ha dicho, bueno, a ver cómo va el tema. Que a mí me llama la atención porque yo creo que este año todos los últimos datos que se dan de la previsión de Udalkutxa parece como que va bien el tema. Entonces, bueno, pues igual más razón para no aplicar el incremento. Pero, a ver, servicios. Aquí da la sensación de que yo me quiero cargar los servicios. Todo lo contrario, si hay que dar los mejores servicios que se puedan, pero hay que gestionarlos bien, sin más. Si yo no digo que no... Entonces, ¿por qué se incrementan ¿por qué se incrementan estas tasas? Pues porque hace falta pasta para gestionarlos bien. Y ya está. Y yo es mi opinión. Digo, hacen falta porque están las arcas temblando. Y el tema de la hucha, hombre, una cosa es tener la hucha justa y otra cosa es no tener. Es decir, no se puede pasar de 3 millones a 60.000. Es que no, perdón, de 3 millones a 500.000 creo que son. Tengo por aquí el dato. Eso en la cabeza de nadie entra. ¿Cuál? ¿Cuántos medios? No, es que ya no sé, tengo por aquí, ya no sé, tengo los papeles tal, que no, tengo un lío aquí. Ah, bueno, sí, lo tengo aquí, ¿no? Entonces, claro, remanente de tesorería, repito, 2014, 3,5 millones de euros. 2016, 492.000. Joder, es que hablamos de 3 millones de euros menos. Que se han gastado porque se ha incrementado el gasto y porque se ha reducido el ingreso. Si se hubiese dado el ingreso real y se hubiese contenido el gasto o se hubiese gestionado mejor ese gasto de forma más eficiente o eficaz, igual no tendríamos que subir los impuestos. Que, por cierto, ya lo vaticiné. Pediría un poco de concreción y, por favor, nueva argumentación, porque es que si no, aquí hablando de lo mismo, está bien que haya debate, pero evidentemente no que repitamos constantemente las mismas cosas. Una pregunta, Hitor. Yo tenía entendido lo que has dicho, Licio, como quien dice que si no presentas el presupuesto y hacen la obra y te cogen, como quien dice... No, que tú solicitas una licencia de obras, sí, lógico, en caso de que haya algún tipo de molestia o lo que sea a los vecinos, por lo menos que sepan, ¿no? Sí, pero tú no presentas un presupuesto. Vas a hacer la obra tú, te la va a hacer un amigo sí. ¿vale? Y si no presentas el presupuesto, te toman como base una cantidad determinada y eso es lo que se ha actualizado. No es que, y eso lo va a pagar el contribuyente. El propietario, sí. Del mueble, del bien, o sea, del bien, no lo va a pagar el que va a hacer la obra. Vale. El autónomo ni No, que no iba a eso, que había cogido como si fuese una infracción, una sanción. Por eso, que no es, por ejemplo, lo de la grúa, que es eludible. Lo de la grúa, si no infringes, no tienes que pagarlo, claro. Que eso que es eludible, sí, vale. Besterik, beraz, bozkatzera pasatuko ginateke. Yo, simplemente una cosa. Las arcas no están temblando. Acabamos de aprobar o darnos por enterado todos que el ayuntamiento el tercer trimestre de este año ha pagado en 17 días a los proveedores de media. Ya me gustaría, o ya les gustaría a muchos proveedores de otras instituciones, y no me voy a ir a Madrid, que cobraran, en el Estado o de la Administración Central, cobrar en 17 días. Volvemos a repetir lo mismo que se dijo en febrero. Los ayuntamientos estamos pagando en menos de 30 días, que es lo que marca la ley, cosa que otros no pueden decirlo. Beraz, bozkatzera pasako ginateke, bederatzigarren puntutik hasita. Bai, aurrera. 9.
behin-behineko onespena ematea ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen 3 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Bai, Sergio? Bai. PP? Abstención. Basauri bai? Sí. EH Bilduk? Ados. De PSek? acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 10. Behin-behineko onespena ematea trakzio mekaniko dun ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 4 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergio? Ez. PP? No. Basauri bai? No. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Hurrengo mesedez. 11. Behin-behineko onespena ematea eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen 6 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergio? Bai. PPek? Abstención. Basauri baik? No. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Hurrengo puntua mesedez. 12. Behin-behineko onespena ematea hirigintzako dokumentazio zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 7 zenbakidun udal ordenantzari 2018an aplikatzeko. Barkatu. Astirago? Maikideak, astirago edo ondo goaz? Bai, venga. Sergio? Bai. Bai, PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? EAJak? De acuerdo, perdón. Bai. Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 13. Behin-behineko onespena ematea ibilgailuak bide publikoan ibilgetu, krokatu eta bertatik erretiratu eta udalbiltegian edukitzeagatiko tasa arautzen duen 8 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergio? Bai. PPek? No. Basauri baik? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 14. Behin-behineko onespena ematea estolderiaren eta ur hartunen zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 9 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Abstentzio. PPek? No. Bai, Sauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Hurrengo puntua mesedez. 15. Behin-behineko onespena ematea agiri administratiboak egiteagatiko tasa arautzen duen 10 zenbakidun ordenantza fiskalari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Bai. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 16. Behin-behineko onespena ematea udal hilerriko zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 11 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Abstentzio. PPek? Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 17. Behin-behineko onespena ematea autotaxientzako administrazio lizentziak eta baimenak emateagatiko tasak arautzen dituen 12 zenbakidun ordenantza fiskalari 2018an aplikatzeko. Sergio? Abstentzio. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Abstención. EAJak? Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 18. Behin-behineko onespena ematea zaborra biltzeagatiko zerbitzuagatiko tasa arautzen duen 13 zenbakidun udal ordenantzari 2018an aplikatzeko. Ez. Sergio? Bai. PPek? No. Basauri baik? En contra. EH Bilduk? Abstención. PSek? Abstención. EAJak? Ados. Eta hurrengo puntua mesedez. 19. Behin-behineko onespena ematea etxez-etxeko laguntza zerbitzuagatiko, adinekoentzako laguntza zerbitzuagatiko eta kultura zein kiroleko zenbait jarduerengatiko tasak arautzen dituen 15 zenbakidun ordenantza fiskalari 2018an aplikatzeko. Sergio? Ez. PPek? No. Basauri baik? No. EH Bilduk? Abstención. PSek? Ados. EAJak? Bai. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 20. Behin-behineko onespena ematea udal jabetza publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen 16 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Ez. Sergio? Bai. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? Ados. EAJak? Ados. Hurrengo puntua mesedez. 21.
behin-behineko onespena ematea, udaltzaingoaren zerbitzu bereziengatiko tasa arautzen duen 17 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari, 2018an aplikatzeko. Sergiok? Hogeita batez, bai. Ba, hogeita batea, bai. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita bi, behin-behineko onespena ematea, kontrolatu gabeko hazienda eta abandonatutako etxabereak jasotzeko zerbitzu publikoa emateagatiko tasa arautzen duen 19 zenbakidun ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergio? Bai. PPek? Abstención. Basauri baik? A favor. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita hiru, behin-behineko onespena ematea, aurretiazko jakinarazpena behar duten jarduerak kontrolatzeko udal jardueragatiko tasa arautzen duen 20 zenbakidun ordenantza fiskalari 2018an aplikatzeko. Sergio? Abstentzia. PPek? Abstención. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita lau, behin-behineko onespena ematea, jarduera lizentzia behar duten jarduerak kontrolatzeko udal jardueragatiko tasa arautzen duen 21 zenbakidun ordenantza fiskalari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Ados. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita bost, behin-behineko onespena ematea, udal zerbitzuak emateagatiko edo udal jarduerak egiteagatiko presio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita sei, behin-behineko onespena ematea, udal musika eskolaren zerbitzu eta jarduerengatiko presio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Ados. PPek? No. Basauri baik? En contra. EH Bilduk? Ados. PSek? Ados. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita zazpi, behin-behineko onespena ematea, udalekuak programan parte hartzeagatiko presio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Ados. PPek? No. Basauri baik? Abstención. EH Bilduk? PSek? Ados. EAJak? Ados. Horrengo puntua mesedez. Hogeita sortzi, behin-behineko onespena ematea, berdintasun atalaren zerbitzuengatiko eta prestakuntza jarduerengatiko presio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketari 2018an aplikatzeko. Sergiok? Ados. PPek? Abstención. Basauri baik? A favor. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto. Bueno, urrengo puntuan, eskarak edo galderak, lehen sartutako galderarik ez dau, beraz, ez dakizien egotziak galderaren badako zue, EH Bilduk, Sergiok, ederto. Bai, gure galdera edesaren egoeran inguruan da, eta zelan urriaren amaieran suposatzen zen edo hartzeko dunen konkurtsoa, gazteleraz konkurso de akreedores delakoa zabaltzeko arriskua edo aurreikusten zala, jakin nahiko genuke ia udal talde honek balduen horren inguruko berririk, eta informazio baldin badauka, horren arabera ia planaren bat edo daukala. Badakit ez dugula aldez aurretik hau registratu, zera nahiko gainean harrapatu gaituelako, baina urrengorako edo erantzunen zai geldituko gara. Bai, hemen ez daki hau foroa da, baina hemen galdera egin da dau, beraz hemen erantzungo dugu, ez da problemarik. Edesako langileek azukitako kontaktuekaz eta kontaktuekaz egiten duz, eta segituen dugu horreneko urtetan ere, era diskreto batean, lusatu egin dozkoena izan da, printzipioz, eurek espero zebena, hor, zio zelan prozeso bat egon dela eta bizitzen ari dira, prozeso horretan gertatzen ari dena da alde batetik MCC-ko bazkidea zirenak, hau da, ez basauritarrak,
ez da ez edesako langileak, baizik eta MCC mailan bazkidea zirena. Ze Basaurikoa dire ziren edesako bazkideak, sozioak, ez MCC-koak. Ez dakik azaltzen zen. Bueno, horrek eta bestera bateko egoera edoko eta egoera horretan dauzenak dire, alde batetik diru laguntza da konpensazioa diru bat eukidakienak lagunaron barruan dagozenak, Basaurikoak ez dauz lagunagon barruan, era berean horretako batzuk behar badak okapen aukengo leukie MCC taldearen beste enpresa batzuetan, eta batzuk hasi dire mugitzen norabide horretan. Eta, euren ikuspuntua da, batez ere Gipuzkoako plantetako lantegietako jende asko dabilela edo euren ustez dabilela edo bilatzen hasi direla euren bidea. Euren bidea, errepikako lagunaron babestuak dauzelako alde batetik, beste alde batetik MCC-ra batzuk buelta erreza daukielako, eta egoera azken baten beste badalako. Horretaz gain gainera jasoala izango leukie indemnizazio bat kanporatuak izango balire, horrek ere, beraz, zeo zelan esatearren babestuago dauz, lepoa babestuago daukie Basauriko jendearen baina. Azkenean gertatzen ari dena da alde batetik jendea beren bidea hartzen dagoela eta baliteke azkenean enpresa berak esaten zabe lanpostuak era natural batean azkenean geratzea. Eta eran natural horretan, gaur arte enpresak zalantzan jarriz dauena izan da Basaurien plantaren edo lantegiaren jarraipena, hori esaten segiten dabe, baina gia da ere oain arte ez dabe inbertzaile argirik aurkeztu, ez dabe esan ze inbertzaile dagoen atzetik, galdetzen dabiz eta eskatzen segiten dabe, baina ez da agertu, eta bakarrik enpresak esan dagoena esan da, lehendik esaten zabana, Basauriko planta etorkizun auki daikela, eta Gipuzkoan oiak egiten dabezenak, eta garagartza batzuk baina gitzik, lan auki daikiela, baina beste planta guztiek ez. Beraz, eure bezain dauz, ze gertatzen dan, baina momentuz ez da inbertsorik agertu, eta eure pentsaten dabe konkurso akreedores bat berriro buelta leikela. Baina, hor dauz, eta gia da ere, luzatu egiten dozkuenez, egun batetik bestera gauzak aldatzen dire, eta gainera enpresan partetik nahiko joera arraroaz. Ze hau da, enpresa zerratzeko asmo aukizkero, ez da normala ere, enpresan ikuspuntutik, normala da guztiz normala, baina enpresan ikuspuntutik soldatak ordaintzen segitea. Eta enpresak berandu baina, enpresa soldatak ordaintzen segitu dau, usteot geratzen jakola urriaren erdi, holako zeo zer. Orduan, eurek langileen partetik, estrategia aldetik, ez da oso argi ikusten ere zergati da edo zergati joera hori, ze zarratuteko asmo gizkero soldatak ordaintza enpresari ikuspuntotik ez da normal ikusten. Euren partetik, guretzak oso beto eta asko oso beto eta ia soldata osoa kobratzen duen, baina ez da normala zerratzeko asmoa, izteko asmo gizkero ordaintzen segitzea, naiz eta berandu izan. Orduan, konklusioa holan segitzen dugula eta momentuz berririk ez dau, baina inbertsori hori hainbat aldiz aipatuta zegoen inbertsori atzetik egon laikesena momentuz ez da agertu eta enpresan partetik segitzen dabe gauza bera esaten Basauriko planta lantegia etorkizina daukola produzio aldetik. Oain dagoen, dimensionatuta dagoen moduan, klaro. Ez zoritzarrez edesa ezagutu dugu moduan, hainbat langilekin eta. Baina, zeo zer barriok ezkero egia da, ez da, eure bezain dabiz, eta ia ze movimentu naik esen, baina hori pentsaten zen konkursoak akredozera bueltako lodoko litzateke. Konkursoak akredozortara bueltatu ezkero, ikusi berko litzateke, lehendik gertatu zen gauza berdinak gertatuko balitz, hau da, ez banatzea eta sartzea saku berean bideragarria ez dan, eta bideragarri ez dana, hori edesarako kaltegarri izango litzateke, edo zan al izango litzateke. Eta hori alde zerrotik gertatu zen. Edesa sartu zala konkursoak edo horretan sako berean
eta, bueno, gero ikusi du, ezta, zer gertatu dan. Orduan, baina hori guzti hori epaile konkurtsaren esku ongo litzateke eta ministraritzaile konkurtsaren, baina ondino egoera hortara ez gara llega. Egun honetan dena dela, edozein egunetan, edo batu gaitezke behonen gainean berbaiten, baina, egia esan, nahiko kontatu iztu egiten du, lantzea min zelandua gauza, eta, berririk momentuz ez esku eluzatu. Baina bai, eran natural batean, Gipuzkoako hainbat langile beren bidea bilatzen eta hartzen hasi direla. Sergio, parkatu. Yo tengo 3 ruegos. El primero sería que las tasas y los precios que se han aprobado hoy aquí, que son de especial relevancia, sobre todo para los vecinos y los más interesados en conocer el importe que van a pagar por cada servicio, lo que solicito es que al menos las correspondientes al 2018, a partir del 2 de enero, estén publicadas en la página web, porque las del 2017 no están todavía. Por lo que eso es. No. Luego, el segundo sería que en la misma línea pues rogaría que el cumplimiento de todas las ordenanzas y el cobro de las tasas de todos los servicios prestados se lleve a cabo con vehemencia, porque en algunos casos sospechamos y en otros constatamos, que lo he constatado antes de entrar al ayuntamiento, que no tiene la misma diligencia para con todos por igual. La ordenanza de limpieza, quiero decir. Que no se ha hecho cumplir la ordenanza de limpieza. Y yo, sin ánimo de polemizar, Sergio, además creo que hemos llevado de una forma muy tranquila este debate. Creo que esas cosas tan graves no hay que decirlas. Si queremos insinuar que con uno se hace la vista gorda y con otro se hace cumplir, me parece que eso es gravísimo. Otra cosa es que hay una deficiencia de limpieza en algún lado, que lo que hay que hacer responsablemente es comunicarla. Porque los servicios de limpieza tienen orden de limpiar en todo el pueblo por igual. Evidentemente hay distintas características en el pueblo y también hay muchos terrenos privados en el pueblo, por cierto. Ya. Pero no hablo de terrenos privados. Por eso le decía. Ya le diré. Ya. En cualquier caso, el dato exacto y la cuestión exacta se transmite y se actuará al efecto, como no puede ser de otra manera. Y luego el último ruego, señor alcalde, es que en el pleno pasado del mes de septiembre usted cometió una gran equivocación y le pediría que rectificase, porque rectificar es de sabios y no hacerlo de necios. En el último pleno, como le digo, le solicité la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Se les aplican las tarifas a los partidos políticos como a los demás usuarios cuando utilizan las instalaciones públicas, centros cívicos, casa, cultura y demás? ¿Se les hace factura y se puede tener una copia de dichas facturas? Y su respuesta fue que me había contestado a esa misma pregunta por escrito. Y yo le respondí que no era cierto, que ya hasta ese momento no había hecho esa pregunta y, hombre, no el tengo por adivina usted, ¿eh? Pero recibida la respuesta posteriormente, que usted dijo que iba a traer el escrito al ayuntamiento, que luego dijo que no, que me lo iba a mandar por mail, pues recibida la respuesta posteriormente, he podido constatar que esta respuesta se la mandó a un vecino, no a mí, y no encima la pregunta que hice yo, porque en la misma aparecen los datos del vecino, que supongo que lo habrán dicho, pero fue remitida por la alcaldesa en funciones. Por lo tanto, esa pregunta ni yo la hice, ni usted me la remitió. Así que quedo que espero su rectificación de que se equivocó. Vamos a ver. Diciéndome que me había remitido. Yo, de verdad, con temas de guerras partidistas particulares entre unos, otros y siglas, ni este ayuntamiento ni este alcalde va a entrar. Mira, dejen de marearnos, por favor, o deje de marearnos. Creo que estamos hablando de determinado uso de la Casa Torre de Ariz por parte de alguna asociación, en este caso de alguna formación política. Bueno, mira, me parece que el ayuntamiento no tiene que entrar en estas cosas y ya vale. Y sin más, el concejal preguntó algo al respecto, creo que se ha aportado también una información, por cierto, también que se le dio al que usted declara que es su asesor, que es la persona que dice usted que es un vecino. Y bueno, lo he dicho más de una vez y en más de una reunión, y simplemente no hay ninguna violación de los derechos ni de la ley de privacidad, porque así sea al respecto, se ha consultado, y creo que no quedan más vueltas a esto. Si repito, sus guerras particulares no las trae este ayuntamiento. Le estoy diciendo, señor alcalde, que yo le hice una pregunta a la cual no me ha respondido. Que usted dijo que me la había respondido, yo la hice en septiembre
y esa es del 27 de julio. Está por escrito enviado lo que No, tiene que estar por eso está por enviado. escrito a otra persona. A mí, no. Bueno, pues venga. Y a mí no me ha respondido la pregunta, era eso. Lo único que esperaba era que rectificase, que se ha equivocado, oye, que todos nos equivocamos. Que no nos metan en sus guerras, repito, que ya está. No, Vale. que es Que si usted quiere una- que diga que ha habido no sé qué, ha habido no sé cuántos, para que usted lo utilice para hacer no sé qué, no, que el ayuntamiento no va a estar en estos temas. Que no, señor alcalde. Bueno, que ya se ha está. equivocado. Creo que está dicho Se y ha equivocado respondido. sin más. Dicho y Y respondido. rectificaré de sabios. Es lo que le digo, pero no que rectifica, pues bueno. Besterik ez badau, arratsaldeon va a pasar.